La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Está en el estudio el juez Luis Carsoglio, quien muy amablemente nos está visitando junto con su abogado, el doctor Diego Raidán. Gracias por venir a Radio Sónica, doctor. Gracias, Emiliano, por invitarnos. Bueno, Luis, la verdad que han pasado muchas cosas a lo largo de este tiempo, fundamentalmente en relación a la investigación que llevabas adelante por asociación ilícita contra la barra de Independiente, donde estaba involucrado Pablo Moyano, para poner en contexto a la sociedad y a la gente de lo que estamos charlando. A partir de eso surgieron muchísimas cosas. Esta historia de los espiados y los espías, esta historia de la presión por parte del gobierno que te llega a través de algún funcionario de la agencia de investigaciones, también la denuncia que se ha hecho en contra del procurador bonaerense Julio Contegrand, y amenazas que vos mismos has sufrido y que también has salido a denunciar, inclusive mediáticamente, y alguna situación y posición que se da por parte de los medios de comunicación en relación a tu propia denuncia. Ayer lo escuchaba, por ejemplo, en estos días, lo escuchaba al propio Luis Majul en el programa 4 Días, que él conduce, donde decía que había una reunión secreta que se había producido entre vos y el propio Pablo y Hugo Moyano, donde brindaban con champán para garantizar la impunidad a los Moyano. ¿Tu reflexión de todo esto? Bueno, mira, la reflexión sobre todo esto es que hay que referirse a mi actualidad hoy, a mi actualidad. ¿Cuál es mi actualidad? Mi actualidad es estar apartado del cargo desde el 5 de diciembre del año pasado hasta el 4 de junio del corriente año, que después se analizará nuevamente mi situación, y todo es producto de haber resuelto en determinada forma el tema de la detención de Pablo Moyano. ¿Por qué llegamos con mi abogado, el doctor Raidán, que ahora va a hablar, a esta conclusión? Porque un jury que fue iniciado en el 2015 hasta octubre del 2018 se mantuvo latente, se mantuvo en estado vegetativo, y se acelera en 2 meses a partir de mi resolución con respecto a Pablo Moyano. ¿Dónde empieza toda la historia que termina con mi conferencia de prensa el 16 de octubre del año pasado? Bueno, comienza cuando, a través de un contacto hecho con un auxiliar registrado de mi juzgado, el doctor Mariano Albanese, lo contacta a él un fiscal de Lanús, el doctor Leguiza, primero citándolo a hablar con él, cosa que él creyó que era para un ofrecimiento laboral. Él no quería ir, le dije, mira, anda, porque es un ofrecimiento laboral para vos, sos adscripto acá, puedes tener a lo mejor una relación un poco más de estabilidad si te ofrecen un trabajo. Así que anda. No, doctor, me dice, yo no quiero ir porque usted es como un padre para mí, usted me ha solucionado un montón de problemas. Le digo, vos andá, escuchá, si es un buen trabajo para vos, te vas. Bueno, a la hora y media volvió temblando. Resulta que cuando estacionaba en la Fiscalía de Lanús, donde había sido citado, se le introduce en el vehículo del fiscal Leguiza y le dice, mira, tengo que decirte algo, si vos haces tras de esta conversación, yo voy a decir que es mentira. El presidente de la Nación quiere hablar con Carsoglio. Bueno, sorprendido, dice, mira, Carsoglio habla con todo el mundo, tiene medio día de su quehacer diario para dedicado a la gente, atiende a gente, recibe a todas las partes, atiende, escucha, él escucha mucho, así que no va a tener problema, pero lo voy a transmitir. Viene a mí. ¿Esto qué fecha fue? Esto fue mediados de agosto. Mediados de agosto. Sí. Todavía el expediente no estaba en mis manos. Me vino con la inquietud Albanese y le digo, no hay ningún problema, ojalá pueda hablar yo con el presidente de la Nación. Bueno, transmitió la respuesta y después a los 2 o 3 días me llama el doctor De Stefano, presentándose por teléfono como integrante del AFI, que quería hablar conmigo. Bueno, viene a mi juzgado, le dije por supuesto no hay problema, viene acompañado por el contador Di Pasquale,
también Juan integrantes. Sebastián Di Stéfano Sí. y Fernando Di Pasquale. Exactamente, que se identificaron como integrantes de la AFI. Me dice, doctor, mire, venimos acá porque el presidente de la Nación está interesado en la detención de Pablo Moyano. Le digo, bueno, no hay problema, es decir, una vez que venga el expediente acá y él vea la petición del el agente fiscal, del doctor Escalera, en función de los elementos que tenga Escalera, yo voy a dar la orden de detención o no. Bueno, dice, antes que nada, usted, ¿qué quiere? Me dice. Le digo, mira, sinceramente, yo lo que quiero es hablar con el presidente de la Nación porque estoy convencido que este país él solo no lo puede manejar. Dice, bueno, no hay ningún problema, va a tener la oportunidad, pero primero tenemos que solucionar el tema de Moyano. Bueno. A ver, el que quiere era ofrecerte algo para que vos avanzaras ahora con la causa. Con el doctor Raidán llegamos a esta conclusión. Todo formó parte de una maniobra. La primera maniobra fue la tentación. Hubo una maniobra anterior. En enero del 2018, un agente del Ministerio de Seguridad, dependiente de Milman, de apellido Gerardo Milman, Fornes, Chino Fornes, nos llama a Vitale, al Gabriel Vitale, que es juez de garantía de Lomas, y a mí, a cenar un día. Entonces, cenando, nos tira la idea de que el gobierno quería combatir a los barras. Bueno, dijimos, ningún problema. Además, el antecedente mío era clarito. Yo en el 2014 fui el primero que detuve a Bebote Álvarez por efectuar disturbios en el polo. Bueno, entonces esa primer cena fue un contacto. A partir de ese día, este muchacho Fornes mantiene contacto con Vitale y mantiene también contacto conmigo, mencionando su interés en luchar con el narcotráfico en Avellaneda. Yo le presento un vecino de Avellaneda que le trae datos sobre narcotráfico en Tranquila, en la Villa Tranquila, y se pone a trabajar él. Le consigo una entrevista con una imputada, una chica que estaba detenida, que quería aportar datos. Se frustró eso y desapareció. Después aparece el tema de los agentes de inteligencia de Stéfano y Pasquale. Es la primera vez, en ese caso, que a alguien se le presenta como agente de inteligencia. Previamente esta gente no le había dicho que era agente de inteligencia ni nada por el estilo. No, cuando está en el juzgado sí, se presentan como integrante de la AFI. Y el muchacho el Chino Fornes se presentó como empleado del Ministerio de Seguridad. Bueno, en la misma entrevista en el juzgado con los todos funcionarios, una vez que yo le transmití lo que recién les planteo, me dicen, bueno, muy bien, nosotros lo que podemos hacerle es mandarle un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea. Bueno, ningún problema, tráiganlo una vez que venga el expediente. Bueno, a las 2 horas vino una secretaria con un sobre cerrado, estaba el borrador ahí. Primera pregunta, Sí. ¿es habitual que alguien le mande un borrador de la causa antes de que le llegue procesalmente en los tiempos correctos? Por supuesto que no. Y después los otros contactos que tuve con el doctor de Stéfano, en uno me preguntó si había llegado el expediente, le dije que no, y en el otro me preguntó si necesita algo más nos avisa. Después nunca más tuve contactos con ellos. Así llegó el expediente y después de esa visita empieza la campaña mediática de los diarios Clarín y La Nación a través de un artículo que publica primero La Nación y después lo repite Clarín a los 2 días. Ahora, ¿esa campaña mediática es consecuencia de alguna resolución que usted ya había tomado? No, es consecuencia de preparando de esos actos en la charla con estos agentes. Preparando el terreno para presionarme. Ahí sí, en la campaña mediática, una presión evidente. Y por supuesto en televisión, el señor Majul y el señor Feynman, también todas las noches ellos manifestaban, se preguntaban si el doctor Carzoglio podría llegar o tendría el coraje para detenerlo a Moyano, textual, así, continuamente, todas las noches. Bueno, esa campaña mediática se continúa. ¿Vos desmentís claramente lo que dijo Majul, que existió esta reunión el 9 de noviembre a las 7 de la tarde con Moyano? Totalmente. Además, la reunión, creo que la reunión que él denuncia es el 9 de noviembre. Perdón, el 9 de noviembre a las 7 de la tarde. Posterior a mi resolución. En Barracas, dice. Sí, pero de todas maneras no se hizo. Bueno, entonces llega el expediente y dentro del tiempo legal resuelvo. Y en el día que yo resuelvo, yo termino la resolución 2:30, 3 de la tarde, a las 11:20 llaman a mi señora y la amenazan de muerte a ella.
transmitiéndole que conocen todo sobre ella, inclusive le dicen, sabemos que a vos te operaron de la columna y de las caderas, te podemos empujar en la calle y te matamos. Y cuando ella le contesta, como contesta ella, porque tiene una personalidad un poco fuerte, a los 10 minutos, cortan, a los 10 minutos vuelven a llamar y dice, bueno, esta vez no es con vos, esta vez con vos y con tus hijos. Entonces es ahí donde me llama ella. Y otro elemento más de presión que culmina cuando yo resuelvo la petición de detención de Moyano negativamente, y en el trayecto que va de Loma de Zamora, de Avellaneda a Loma de Zamora para notificar al fiscal, a los 5 minutos de haber salido la camioneta del Ministerio Público Fiscal hacia Lomas, ya estaba en Twitter la parte dispositiva de la resolución. Luis, es importante explicarle muchas veces a la gente para que no se confunda. Esta causa que vos investigabas en relación a los Moyano es una causa puntualmente donde se lo acusaba a Pablo Moyano de asociación ilícita. Sí, de jefe de la banda, en este caso de asociación ilícita, sí, para comandar la Barria Brava, que supuestamente cometía delitos. Es decir, no estamos hablando de ninguna causa o ninguna otra causa que involucre a los Moyanos como... Porque por a veces la gente a veces confunde actos de corrupción o cosas relacionadas con el sindicato. Era simplemente eso y puntualmente la causa. Exactamente, sí. Inclusive con respecto a determinados manejos de la barra. Ahora, de la causa no surge una sola comunicación entre Pablo Moyano y Pablo Álvarez, Bebote Álvarez. Las comunicaciones son entre Bebote Álvarez y el segundo de él, que es Petrov, que está detenido en estos momentos, pero nada más, siempre refiriéndose a cosas que le iban a pedir a la comisión directiva, tal cual hacen todas las barras en el fútbol argentino. Es decir, que no hay ningún tipo de prueba fehaciente en el expediente que lleve a incriminar a Pablo Moyano. Nada de nada. Lo que sí hay, repito, charlas entre Bebote y especialmente Petrov, donde mencionan la necesidad de pedirle a los dirigentes determinadas cosas. E inclusive en alguna de las escuchas, Bebote manifiesta que está enojado con Pablo Moyano porque no se le brinda el apoyo que tendría que brindársele. Así que bueno, se resolvió ahí. Esa noche, y siempre lo menciono yo, habíamos organizado, la noche de la resolución, habíamos organizado un acto de celebración del 10º aniversario del Polo Judicial en Lanús, y también una cosa llamativa es que por una directiva que bajó seguramente en el Polo, no participaron de esa celebración, que era una celebración importante. Había 3 intendentes, exintendentes, 2 exintendentes y un intendente, el actual intendente presente, todas las instituciones de Avellaneda, había 200 personas había. En esa celebración no bajó ninguno de los fiscales ni los defensores oficiales. Luis, para desmentir esto que dice cierto sector de la prensa, vos, además de entrevistar a Moyano por la causa judicial, a Pablo y a Hugo, ¿los conocés particularmente? ¿Tenías una relación? ¿Sos conocidos? ¿Sos amigos? Ninguno. Es más. Tengo mis profundas diferencias con respecto a ellos como autoridad del club. Perfecto. Así que eso está evidente. Además, ya todo también surgió en los medios que mi hijo había sido vocal suplente del anterior presidente, de la anterior comisión directiva de Cantero, que había, un cargo al cual él renunció por una famosa asamblea que hubo, que muy violenta, y renunció, como muchos integrantes de esa comisión directiva, ¿no? El Poder Judicial tiene una estructura que no muchas veces la gente conoce, pero bueno, la cabeza de la provincia de Buenos Aires es, de la Procuración de la provincia de Buenos Aires es Julio Contegrán, que directamente es un cargo político más que nada, porque también tiene íntima relación con la gobernadora, en este caso María Eugenia Vidal. ¿Por qué vos te sentís amenazado y presionado por el procurador Julio Contegrán? Contale a la gente. Yo amenazado y presionado nunca me sentí. Es más, y ahora después le voy a dar la palabra acá al doctor Raidán, que va a dar detalles sobre las actuaciones que iniciamos contra el doctor Contegrán. Mi relación con el doctor Contegrán comienza en diciembre de 2017 y se mantiene hasta octubre de 2018, cuando yo resuelvo lo de Moyano. En ese interín tuve 3 reuniones con el doctor Contegrán, cuyo único objetivo era aportar soluciones al trabajo del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial de Avellaneda.
tan buena la relación que me dio su número de WhatsApp y mensualmente yo lo llamaba y le comentaba sobre novedades, sobre cómo estaba el Ministerio Público Fiscal en Avellaneda. Inclusive en ocasión de la investigación de los chicos referida a los chicos de la pensión de Independiente, que también la llevaba yo, lo tenía al tanto de cómo iba la investigación y llegó en algún momento a tener que, un día a la madrugada, tener que decirle al doctor Contegrán, antes de que yo resolviera, que no se preocupara, que las cosas iban a ser tal cual lo había pedido el Ministerio Público Fiscal. Así que la relación fue esa hasta el 16 de octubre de 2018. A partir de ese momento, y que yo doy esa conferencia de prensa en las escalinatas del Polo Judicial de Avellaneda, hasta ese momento la relación fue muy cordial. Inclusive llegamos a darnos cuenta que yo había sido compañero de un pariente de él que había jugado béisbol conmigo en River Plate allá por los 70. Pero hasta ese tipo de comentarios hicimos, ¿no? Así que bueno, ahora con respecto a las actuaciones que hemos iniciado contra él, así como contra los agentes de inteligencia de la AFI, eso quiero que le manifieste. Le damos la palabra al doctor Diego Raidán para que él pueda explicar jurídicamente cuáles son las denuncias que se llevaron adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Emiliano. Bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta que le hiciste al doctor relacionada al 9 de noviembre al programa de Luis Majul 4D, debo aclarar que al día siguiente de que salió en TV la información que él manifestó, presentamos un habeas corpus preventivo en el juzgado de Lomas de Zamora, a los efectos que nos informe dónde se estaba llevando adelante esa investigación para podernos presentar como abogados defensores y tomar vista de la causa, lo cual el juez Vaca, quien tuvo el habeas corpus en su mano, preventivo, que se denomina así, que es para saber si alguien tiene una denuncia en su contra, tal cual lo había dicho el comunicador Majul, realmente nos informaron que no había ningún tipo de denuncia contra el doctor Carzoglio. No obstante eso, en ese mismo día me crucé en el pasillo de tribunales con el doctor Escalera, a quien le pregunté sobre la misma y me dio una respuesta negativa, yo teniendo el habeas corpus en la mano donde el informe era negativo. Por lo tanto, la comunicación que el señor Majul hizo a través de su medio de comunicación no fue real. En segundo lugar... ¿Era una falsedad? Mira, técnicamente yo lo tengo probado con elementos probatorios, valga la redundancia, que efectivamente no había una causa. Donde en él este informa caso. Una determinada fecha y con posterioridad vos te presentás a tribunales, pedís el al día siguiente, Emiliano, al día siguiente. No él dice, hay una investigación contra el doctor Carzoglio por prevaricato. Aclaro, el prevaricato no puede ser nunca porque la resolución, el 19 de noviembre la resolución fue con anterioridad, ya no lo habría. Habla de un cohecho, nunca se habló de ningún tipo de dinero, y hablaba de un incumplimiento de los deberes del funcionario público, junto con sus dos panelistas que son abogados, Facundo Pastor y una chica que no recuerdo el nombre. Entonces, ante esa situación, al día siguiente mismo presento este habeas corpus preventivo, donde me informan que no hay ningún tipo de investigación. Entonces, lo debo tener como falaz. No tengo otra cosa, si no me hubiera presentado como abogado y lo estaría defendiendo el doctor Carzoglio en esa causa. ¿Con esas pruebas ya fueron a la justicia? Sí, totalmente. Al día siguiente se presentó, y como estaba la grabación en ese mismo momento, aporté la grabación, y el juez Vaca, que es quien tomó por sorteo el habeas corpus preventivo que nosotros hicimos, solicitó que se inicie en la posible comisión de un delito de acción pública, que bueno, no sé quién lo habrá iniciado, qué fiscalía lo tiene, pero nunca fuimos convocados ni llamados. Perfecto, ese es el primer expediente. ¿El expediente en relación a los funcionarios de la AFI? Con relación a los funcionarios de la AFI, nosotros en todo momento dijimos, son posibles agentes de la AFI, posibles agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Porque eso es lo que le dijeron al doctor. Claro, al no tenerlos nosotros corroborados con elementos probatorios, hacemos mención que tenemos la declaración del doctor en lo que es la coordinación de disciplina de la Suprema Corte, como así también tenemos también lo que sería... Doctor, te voy a correr un poquito para que puedas... Vení, pasate más acá para que puedas... Ahí está. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. ¿Mejor? ¿Un poquitito más? Ahí estamos. Esto es televisión, ¿verdad? Casi. No, perfecto, cámaras, no hay ningún problema. Con respecto a lo que son los agentes, posibles agentes de la AFI, nosotros hacemos las denuncias
aportamos los nombres y aportamos que la justicia lo investigue. Esto se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción número 4. Tengo un paréntesis aquí. Cuando hablan de la investigación del doctor Carzoglio, el doctor Carzoglio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no investiga. Los únicos que investigan son el Ministerio Público Fiscal, que está a cargo del Procurador General de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán. El juez Carzoglio es un juez garante. Entonces, es aquella persona que da garantías. Él puede decir sí o no a una detención. Como siendo abogado también de Avellaneda, trabajando también en el Polo Judicial de Avellaneda, grandes discusiones pudo haber tenido técnicas con el doctor Carzoglio que no hizo lugar a pedidos que como abogado hecho. Entonces, siempre existen otras instancias para poder seguir y el código prevé otras oportunidades que nos da. No a salir en los medios de comunicación y utilizar todos los medios como lo utilizó el doctor Contegrán y aplicando en este caso inmediatamente un jury de enjuiciamiento que había denuncias como todo funcionario puede llegar a tener en la oficina de jury de enjuiciamiento desde el año 2015 y activárselas y deslizarlo al doctor Carzoglio como un tobogán enjabonado. Para que la gente entienda, ¿no? Que fue a consecuencia de no haber hecho lugar a una detención y a un capricho por parte del doctor Contegrán. Lo que hizo que nosotros denunciemos a los posibles agentes de la AFI y a una posible manipulación del doctor Contegrán de la ley 13.661, que es la ley de jury de enjuiciamiento. Clarísimo. Me gustaría preguntarle al doctor y al juez en relación a lo que él piensa, y yo traslado la pregunta más que nada como ciudadano, ¿no? Todo esto que están contando realmente es muy grave, o sea, y uno entiende a pensar, con todo lo que hemos conocido, inclusive con el espionaje que se sabe y que se ha hecho explícito en estos momentos, si esto es un plan orquestado y armado para terminar políticamente con algunas figuras, ¿no? Para terminar políticamente con algunas figuras y evitar tal vez que el propio gobierno pierda las elecciones. Mira, en principio, en el análisis que hacemos con el doctor, en principio pensamos siempre que fue una causa solamente iniciada el doctor Carzoglio por un capricho de no haber obtenido un resultado favorable para su beneficio propio. Esto es claro y evidente. Y esto lo aseguran un montón de declaraciones testimoniales y pruebas que nosotros ofrecimos, que nunca la UFI número 4 en 5 meses lo llevó adelante. Sí, que era llevar preso a Pablo Moyano. Sí, totalmente. Entonces, nosotros decimos, a ver, a consecuencia de esto, somos los pioneros en iniciar esta causa. Luego aparece lo de D'Alessio, luego aparece lo de Stornelli, luego empiezan a aparecer un montón de otras situaciones que lleva el doctor Ramos Padilla, y acá el doctor Carzoglio incluso tuvo una comunicación con el doctor Ramos Padilla, del cual le hizo mención que en un punto ambas causas podían llegar a tener un cruce. Digo, podrían porque puede ser convocado o no, no lo sabemos. Y esto es porque puede haber un modus operandi similar, ¿no? Exactamente, nosotros le llamamos un efecto espejo, porque están reaccionando. Si nosotros nos detenemos, y todo lo que yo estoy diciendo está judicializado en la causa que llevamos adelante. Nosotros tenemos al ex juez Arias, operado de la misma forma. Tenemos al juez Rosansky, que a pesar de ser del fuero federal, le pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo trabajan? El famoso carpetazo que el doctor Carzoglio dijo el 16 de octubre a la noche cuando salió y todos lo tildaron de decir cualquier barbaridad, existe, porque a él el día 8 de abril le presentaron en el apartamento. Entonces, le piden el apartamento y sigue todo normal. Cuando fue los abusos sexuales de Independiente y él dio la orden de detención, si él no la hubiera dado, esto ya hubiera sido con anterioridad, porque ya habrían aplicado lo que fue el pedido de apartamento del doctor Carzoglio. O sea, que siempre estuvo latente. O sea, el modus operandi es el mismo. Piden el apartamento. Luego, a la postre, salen los medios de comunicación, como ya lo dijo el doctor. Empiezan permanentemente qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Y luego, cuando no obtienen el resultado que ellos consideran que deberían obtener, inmediatamente a la postre salen diciendo, bueno, doctor Carzoglio, lo apartamos. Ahí ya es un tema político. Nos presentamos, contestamos las vistas correspondientes y sin embargo lo apartan al doctor Carzoglio. Luciana, querías preguntar y después al final la conversación derivó. Sí, por un lado primero te escuchaba recién hablar y pienso por qué no se aplica todo el mismo proceso, pregunto desde el desconocimiento, ¿no? ¿Por qué no se aplica el mismo proceso con el fiscal Stornelli? ¿Qué tipo de protección hay? ¿Por qué no sucedió acá? ¿La gobernación provincial tiene algo que ver en todo ese entramado? Mira, a ver, lo del doctor Stornelli es algo que es nacional, por lo tanto el procedimiento es totalmente diferente al de provincia, es nación. Ahora, en la lógica,
tanto en Nación o en provincia, en ambos, existe un apartamiento. Nunca vi un fiscal que esté declarado rebelde y siga ejerciendo. ¿Con qué autoridad puede llamar a cualquier imputado? Si vos no te presentás en una indagatoria, yo te puedo asegurar que en la segunda citación te va un móvil a buscar a tu casa. Esto es el primer caso. Fíjate que paralelamente lo tenés al doctor Vidone, que fue apartado inmediatamente de su cargo, que también era fiscal de la provincia de Buenos Aires, pero no así el doctor Stornelli. Entonces, en realidad, sí, evidentemente se pone esa dedocracia y se va apartando a la gente que molesta en el camino. Desconozco la causa de Ramos Padilla, desconozco cuál es la participación del doctor Vidone, pero sí lo que puedo decir que el funcionamiento a lo que vos te referís, sí, evidentemente lo aplican a gusto y piacere. Y esto lo que te quiero mencionar es, cuando nosotros denunciamos que en realidad hay una manipulación de la ley, es que esa manipulación es legal. Claro. Es legal la utilización de la ley, no la manipulación, no la manipulación. Entonces, yo utilizo legalmente el procedimiento, pero lo manipulo para el lado que yo quiero. Eso es lo que estamos denunciando. Difícil de probar, pero el tiempo nos está dando la razón. Luis, ya que está, te aprovechamos. ¿Querés ir al Congreso a declarar frente a la comisión bicameral sobre estas cosas que te están pasando y que públicamente estás denunciando? Si me citan, sí, no tengo ningún problema. ¿Te gustaría ir para hacerlo, digamos, que ayer quede en los medios registro? Salió como que yo quería ir. No, si me citan yo voy. Okay. Porque además hay más cosas que decir. Ahora, lo que yo, agregando lo que dijo Raidán, lo que plantean ustedes, acá es muy clara la intromisión de la política en la justicia. Okay. La política contaminando la justicia la debilita. Se debilita la justicia y se debilita la república. Yo en esto soy un poco tremendista, ¿no? Para mí la república está perdida. Desde el momento que la justicia no funciona, que las demás instituciones no funcionan, porque evidentemente estamos viviendo una crisis. Entonces, si no está perdida, estamos a punto de perder la república. Claro, pero Luis, el gobierno asumió diciendo claramente como promesa de campaña electoral que iba a mejorar las instituciones en relación a lo que pasaba con el gobierno anterior. Ese es el argumento de todo gobierno, ¿entendés? Acá no es una cuestión de este gobierno, es una cuestión de 4 décadas de desgobierno en este país. ¿Entendés? Desde que llegó la democracia, y ahora, perdóname, pero yo si me meto en los temas políticos. No, pero además, la democracia no ha logrado desmantelar el modelo económico especulativo que instalaron los militares. No lo ha tocado, sino ahora hemos llegado a un sumo, ¿no? Ya directamente toda especulación. Entonces, el debilitamiento de la justicia, contaminándose con la política, permitiendo al Ejecutivo intervenir directamente, en la división de la justicia entre buenos y malos. Uno de los problemas que tengo yo es que yo nunca adherí a justicia legítima, ni tampoco adherí a los que estaban enfrente. Es decir, hemos tratado siempre de ser imparciales, de fortalecer la imagen del Poder Judicial, de trabajar por la independencia del mismo. Y este es el precio que estamos pagando nosotros. Hoy, apartado del cargo, el único resguardo, la única protección que tenemos nosotros con respecto a la situación en la que se me involucra es el apoyo, siempre lo digo, de la familia, el apoyo de mis abogados, Raidán, Bonatti, Novoa y Duhalde, y el apoyo de la gente de Avellaneda, que emociona, que continuamente en la calle, en los lugares donde voy, en las reuniones que estamos haciendo ahora, en la adhesión que tienen ellos, en la identificación con la causa nuestra. ¿Por qué? Bueno, no tenemos una identificación política. Por supuesto, individualmente la tenemos. Pero eso, pero es real, o sea, jamás, todos la tenemos. Claro, o sea, pero es la vida pero misma. El precio es haber sido malo en la época del kirchnerismo y malo en la época del PRO. Eso a mí me enorgullece. Eso quiere decir que, siempre lo comentamos acá con Raidán, es una muestra de imparcialidad del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial. Bueno, Emiliano, la última. Algunas preguntitas cortas para responder. Primero, ¿es real que en el borrador que usted recibió con la orden de detención de Pablo Moyano, directamente estaba escrito el nombre del juez Vitale, ni siquiera se tomaron Sí, totalmente. la ocupación de borrar, o sea, ya se le habían mandado a otro juez, claro, y a usted se la mandaron tal cual se le habían mandado al juez Vitale? Claro. En realidad hay 2 borradores. Uno corregido por el doctor Vitale cuando se lo mandaron, y otro que me mandaron a mí limpio, pero son 2 borradores, pero es el mismo texto. Y en los 2 borradores surgía la orden de detención respecto de Hugo y Pablo Moyano, claro, y también de la hija de Petrov. Después dejaron sin efecto a Hugo Moyano y insistieron con lo de Pablo.
Perfecto. Y en base al apartamiento, usted está apartado de su cargo hoy, la resolución, la suspensión es por 90 días, se debe revisar y se lo puede reintegrar en su cargo o nuevamente suspenderlo por 90 días. ¿Cuáles son sus expectativas en base a esto? Bueno, estamos trabajando para lograr que mi vuelta a la justicia. Estas charlas que estamos dando una vez cada 10 en Avellaneda forman parte de ese trabajo. Y aparte está el trabajo judicial a cargo de los mis letrados, que realmente, yo siempre digo, hemos conformado un equipo con ellos. Y la verdad que lo mejor que me pudo haber pasado haber tenido el abogado, no porque acá está presente Raidán, ¿no? Pero es un tipo sensacional y se identificó tanto él como los demás colegas y gente joven, excepto Dualde, que es un poco más grande, pero los demás es la renovación dentro de lo que es la Argentina, ¿no? Así que estoy orgulloso de tener estos abogados y estamos haciendo todo lo posible para volver. Creo que se dan las condiciones para que me reintegren. Lo que pasa es que es un problema político, es un tema político. Se entiende. Sí, lamentablemente es así. Estamos viviendo en la Argentina, hay que adaptarse a eso y, bueno, trabajar dentro de lo que nos rodea, ¿no? Luis Carsoglio, el doctor Diego Raidán, la verdad que les queremos agradecer. No sé si les gustaría agregar algo más, pero para nosotros ha sido un privilegio tenerlos acá y que estén contando y que estén charlando sobre... Le voy a dar el privilegio de despedirse a Raidán. Al doctor Raidán. Muchas gracias. Contestan ampliando solamente lo que habías manifestado. Sí, está apartado, no está suspendido, bien, que es otra de las medidas. Es algo técnico, sí, pero sencillo para que la gente lo entienda. Estamos luchando porque realmente es cada 90 días. Bien dijiste, claro, esto fue un planteo de nulidad que hubo porque el que estaba como presidente de la Suprema Corte, el doctor Petigiani, por tomarse el feriado largo de Carnaval, esto hay que decirlo, resolvió antes de los 90 días. Y la ley es explícita en esto, dice cada 90 días, sino dentro del plazo de los 90 días. Presentamos prueba nueva, él ya se había expedido con anterioridad, pero bueno, en estos momentos él se apartó de la causa por entenderse, se excusó, término legal, pero para la gente se apartó de la causa por considerarse que él había sido secretario de seguridad del doctor Dualde. Y por último, el doctor y quien les habla, vamos a todos los medios, excepto aquellos, como nos ha pasado con el señor Luis Majul, que denigra, ofende en forma personal al doctor Carsoglio y a su familia, y hay un destrato en forma permanente. Esto lo quiero resaltar porque con sus productores, mientras estábamos hablando de combinar una entrevista, realmente lo que estaba sucediendo era que por el otro lado salía en el programa y decía cualquier barbaridad. Entonces cuando alguien tiene un micrófono y dice cualquier barbaridad y lo denigra, no lo quiero dejar de resaltar, nada más que eso. Gracias por venir a ambos, muchas gracias. Tearing up my heart when I'm with you, but when